vamos a conectarnos y pasamos rápidamente a otro tema, porque el día de ayer se dio a conocer de un ataque de ciberdelincuentes a el gobierno digital de nuestro país, accediendo a la información de las claves únicas. Para conversar sobre esta materia y para aclarar un poco de qué trata, porque cuando hablamos de ciberseguridad muchas veces no se entiende tanto, pero para aclarar este tema, para que nos cuente y ahondemos un poco más sobre este ciberataque, estamos con Eduardo Arancibia, cofundador de Ivy Security. Eduardo, bienvenido, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Cuéntanos un poco de qué trata esta situación que además fue reconocida por el gobierno. Hola, muy buenos días. El pasado jueves 8 de octubre, la División Gobierno Digital, que es dependiente del SECPRES, dio a conocer a través de un informe bastante breve que desconocidos habían ingresado de manera ilegal al sistema digital del gobierno y que antes de esta violación, el CECIR, que es el equipo de respuestas informáticas del Ministerio del Interior, junto con la división hackeada, realizan la respectiva denuncia al Ministerio Público. Sin embargo, lo que sucede ayer es que emiten otro comunicado en el cual aclaran que si bien tuvieron acceso estas personas desconocidas, no hay evidencia que permita afirmar que lograron sustraer las claves únicas, ¿ya? Y se explica también que está protegida esta clave a través de un algoritmo ya descifrado que no es reversible, o sea, es un encriptado de forma bastante compleja. Sin embargo, se instaura ya una medida, un proceso de actualización de las claves únicas para instaurar la tranquilidad en las personas como proceso preventivo. O sea, básicamente, en resumen, no se tiene acceso a las claves únicas, ya, pero sí acceso a los servicios que las contienen. Y por eso se llama como método de prevención a la actualización de estas claves. Claro. Cuando se dice no se tiene acceso, estos delincuentes cibernéticos no pueden acceder a mis datos, no me pueden suplantar y, por ejemplo, realizar un trámite con mi identidad. Efectivamente. Perfecto, ya. Eso también hay que aclararlo porque queda en la duda, ¿no? Pero ¿a qué acceso tienen? ¿A qué pueden acceder estos sujetos que ingresan y que realizan, ¿no?, este ataque cibernético? Estos sujetos ingresan, sustraen información, la cual se filtra en internet, y yo pude tener acceso a esta información, la examiné y me di cuenta de que hay cierta información que data del año 2018 y 2019, o sea, lo cual es información que lleva ya bastante tiempo dando vuelta en internet. Lo que yo creo es que esto podría ser una mezcla ya de información actual e información antigua, y que si bien entraron a los sistemas de la división del gobierno digital, no lograron sustraer grandes cosas, ya, y quizá esto podría haberse asociado a algún tema de hacktivismo también en respuesta a los problemas sociopolíticos que han habido últimamente. Claro, ahí es cuando uno dice logran ingresar. Es fácil poder ingresar a una plataforma que me imagino, Eduardo, tiene una seguridad importante, porque se vulneran los sistemas de seguridad de este gobierno digital y que permite a estos hackers, también acceder a 1,9 gigabytes de claves únicas. ¿Es fácil? ¿Cómo funciona? Porque uno dice, el gobierno digital debe tener la mayor seguridad y resguardo posible en esta área. Fácil como tal no es, para empezar. Pero siempre existe la posibilidad de que quizás haya algún colaborador dentro de la estructura que facilite el acceso. Pero yo creo que más bien habría que partir por el hecho de que a nivel nacional no existe una política en ciberseguridad, ¿ya? Una política es un documento que contiene ciertas reglas pensadas para el bien o la seguridad de ciertos organismos. Entonces lo hace a uno cuestionarse cómo se puede implementar acciones concretas en todos los organismos del gobierno si desde el nivel central no se tiene una política que mande hacia abajo. Las acciones que se pueden generar en las diversas instituciones son medidas aisladas, por así decirlo, si no se rigen por una política estratégica que actúe como plan de contingencia en estos casos. Claro, ahí es donde uno dice, ¿qué pasa con la seguridad de nuestros datos, de la información de nuestro país? Porque si se vulneran de esta forma
estos sistemas de seguridad en el gobierno digital, ¿qué más puede ocurrir? ¿Son grupos organizados, Eduardo? ¿Son personas que trabajan en sustraer datos? Porque llama la atención que estando en esta pandemia como que se han masificado los ataques de ciberseguridad. Y claro, de hecho ya en el último mes, en la fecha del 19 hasta el 22, hubieron bastantes ataques, tanto a municipalidades, ya como al Ministerio del Interior, pero sinceramente sí, yo creo que se trata de grupos organizados. Como dije anteriormente, puede ser un tema de hacktivismo que tiene que ver netamente con todo el tema ya sociopolítico, el estallido social y el gobierno en sí. Puede ser, claro. Y cuando el gobierno se ve vulnerado, ¿no? Su sistema de seguridad del gobierno digital, ¿a qué se recurre? ¿Cómo se dan cuenta que efectivamente están siendo víctimas de un ciberataque? Bueno, principalmente porque estos sistemas pasan siendo monitoreados y cuando se produce una intrusión ya o notan algo que está fuera de lo normal, inmediatamente el sistema en sí arroja que algo no está ocurriendo como debería de ocurrir. Claro, y entonces empiezan a hacer todos estos análisis y a revisar que todo esté en su lugar y efectivamente se dan cuenta de que hay un intruso ya o de que hay ciertas pistas que pueden llevar a pensar de que alguien estuvo infiltrado ahí. Claro, ahí así se van, dando cuenta. ¿Y qué se hace al respecto? Porque existe ahora el gran temor de la gente que ocupa, ¿no?, su clave única. Son más de 700 trámites los que se pueden realizar con clave única. ¿Qué hacer ante este temor, ¿no?, de haber sido vulnerado este sistema? Claro, efectivamente son más de 700 trámites que se pueden hacer con la clave única y esto afectaría a varios organismos de forma gradual. Lo que más es recomendable en estos momentos es cambiar la clave única, actualizarla, llevar a cabo el proceso que está desde la página ya oficial y actualizarla por una nueva, ya porque como dije anteriormente no hay pruebas que verifiquen que realmente tienen las claves únicas, ya que estas se encuentran cifradas, encriptadas, pero sí por prevención es lo más recomendable cambiarla. Claro, es un tema de prevención, no más que todo, porque si bien tú has sido bastante claro en decir que no van a acceder a tus datos tan personales o que es difícil que puedan suplantar tu identidad para poder realizar trámites, de todos modos los sistemas fueron vulnerados y ante eso es mejor prevenir. A nivel mundial, este tipo de ataques son comunes, Eduardo. Ocurre porque se ataca al mismo gobierno, al mismo Estado. Muy comunes. De hecho, en este último tiempo, a nivel mundial, han habido demasiados ataques, tanto de tipo ransomware, que es, por ejemplo, lo que sucedió con el Banco Estado. Ya ha habido mucho de este tipo de ataques, mucha sustracción de datos, ya secuestro de datos. Han habido una gran cantidad de ataques, han aumentado. De hecho, hay una estadística que dice que sucede un ataque informático cada 6 segundos en distintas partes del mundo. Entonces, claro, eso es bastante. Que es una lástima porque la seguridad de las personas también queda un poco a la deriva, o quizás esa sensación puede quedar, ¿no?, que no se están resguardando los datos y antecedentes personales, o el temor que se puedan utilizar para otro tipo de fines. ¿Cómo nos resguardamos nosotros como ciudadanos cuando nuestros datos están ahí tan expuestos? Bueno, acá en Chile, como país, en realidad no se puede realizar ningún tipo de acción legal para defendernos como tal. Y esto debido a que como país estamos desactualizados en lo que respecta a ciertas leyes, como es el caso de la ley 19.223, ya está en proceso de actualización, por cierto, debido a que claramente fue instaurada en el año 1993, mucho tiempo, y consta solamente de 4 artículos que realmente no nos cubren en estos casos y tampoco hace responsable al Estado como tal. O sea, no nos permite ni siquiera tomar acciones legales en caso de que queramos, no sé, por ejemplo, demandar al Estado por la mala protección de nuestros datos o nuestra información. Por lo mismo se considera insuficiente, ya que los avances tecnológicos han sido demasiado significativos y por lo mismo que se está buscando una nueva remodelación de esta ley.
Sí, claro, porque estamos en un mundo, Eduardo, totalmente digitalizado, más aún con esta pandemia que nos ha venido a conectar aún más con las plataformas digitales. Y llama la atención que, claro, que efectivamente en los últimos meses los ciberataques han sido más en consideración quizás a lo que habíamos vivido antes sin pandemia. Entonces ahí es cuando también quizás deberíamos ya empezar a exigir y nuestros parlamentarios quizás empezar a trabajar fuertemente en estas áreas, en velar por la seguridad de nuestras plataformas, de nuestros datos personales. Claro, creo que algo totalmente necesario. Se necesita hacer un cambio realmente potente en esta área, porque, insisto, la tecnología es algo que va avanzando todos los días y por lo tanto, si nosotros nos estancamos y no avanzamos con ella, siempre vamos a tener este tipo de problemas. Siempre nos vamos a ver enfrentados y va a ir empeorando, va a ir de mal en peor. Entonces se necesita... Claro. Te comento, y le comentamos a quienes están con nosotros también, estamos conversando sobre esta vulnerabilidad que sufrió los sistemas de seguridad del gobierno digital, que permitió a hackers sustraer información y parte de los accesos a las claves únicas de los chilenos. Tal como lo destacan incluso algunos medios nacionales, esta vulneración fue detectada el viernes pasado y que permitió a hackers la sustracción de la base de datos de la clave única. Pero no es otra cosa que la identidad digital de los chilenos, para la tranquilidad de quienes nos están viendo. Algo que no fue informado a la ciudadanía. Esta herramienta de gestión almacena cientos de miles de datos sensibles y facilita a los usuarios la realización de más de 900 trámites con el organismo del Estado. No se trata solo de trámites personales, la clave única también permite acceder al sistema DOC Digital, la plataforma de comunicación oficial del Estado, donde se cargan los documentos de los diferentes organismos de la administración pública y también están incluidos los de la Presidencia, Poder Judicial, Ministerios, Subsecretarías, entre otros. Ahí es lo que tú mencionabas, Eduardo, que quizás, claro, el ciberataque no es precisamente para sustraer la información de la base de datos de la clave única, sino que iría más dirigido quizás a atacar a esta otra parte, a DOC Digital, donde se suben y donde están todos los antecedentes prácticamente del Estado. Claro, efectivamente. Si un tema de hacktivismo fue dirigido hacia esa parte. Claro. ¿Cómo funcionan los hacktivismos? ¿Cómo se organizan? ¿Dónde están sentadas sus bases principalmente? Porque es un término que no estamos acostumbrados a escuchar, el hacktivismo. Bueno, el hacktivismo, lo único que tiene fuera de lo normal en realidad es la palabra hack, ya que se agrega por el término de hacker, pero es un activismo común, ya podríamos decirlo, es como las personas que suelen protestar o de repente realizar ciertos actos, ya para dar a conocer su molestia, su opinión, pero ya llevado al ámbito digital, al ámbito informático. Por eso se le agrega la palabra hack, ya porque a través de herramientas o a través de sus conocimientos informáticos, su forma de protestarse es a través de vulnerar sistemas o páginas para dar a conocer su opinión o dejar un mensaje. Claro, ahí es donde se habla, claro, donde hay un poco una temática, ¿no? Está de trasfondo que se comienzan a visibilizar, donde, claro, hay causas que movilizan a ciertos grupos que se tomarían, ¿no?, algunos hackers y en base a eso se realizarían ciberataques. ¿Qué es lo más peligroso de este ciberataque que sufre el gobierno digital? Lo más peligroso, diría yo, es el tema de que se haya podido vulnerar. Más allá de la información que se haya sustraído, se supone que, claro, como es el gobierno, no debería de tener este tipo de fallos, no debería de permitirse de cierta forma. Entonces, el solo hecho de que haya ocurrido ya es gravísimo. No debería de ser. Eduardo, la información que fue vulnerada es vigente, porque es información que se filtra, pero ¿está vigente? ¿Está actualizada? ¿Cómo se puede saber eso? O sea, claro, es lo que había explicado yo recién. Tuve acceso a la información que se sustrajo, entre comillas, ¿ya?
y me pude dar cuenta de que si bien es información sustraída, pero hay una mezcla y hay información que, por ejemplo, el año 2018, si no me equivoco, cuando hackearon a los carabineros, se sustrajo unas bases de datos que estuvieron ahí publicadas en internet dando vuelta. Bueno, hasta el día de hoy todavía siguen dando vuelta, ya 2018, 2019, siguieron dando vuelta, y esas mismas bases de datos son las que están mezcladas con esos archivos. Entonces, al final es como que se hizo una mezcla de varias cosas que se habían sustraído más anteriormente, como para poder dar un tipo más de firmeza ya a lo que se está hablando. Por lo tanto, si bien hay información que es vigente, que realmente se extrajo, hay información que estaba hace rato ya en Internet y se reutilizó, entre comillas. Bien. Eduardo, en el caso que una persona le moleste o le complique o sienta vulnerada su privacidad, ¿se podrían tomar acciones legales contra el Estado por sentir vulnerado, ¿no?, su propia privacidad? No, no se podría, efectivamente, por lo que comenté hace un rato de la ley que nos rige. Ya esa ley está vigente, no nos permite hacer responsable al Estado. Por lo tanto, no podemos tomar ningún tipo de acción legal. Eso es una lástima porque nuestros datos están expuestos, pero claro, ante la ley que tenemos vigente, que no es tan, por lo que tú nos has explicado, no es tan profunda, no es tan compleja. No abarca tanto en materia legal, y ante eso, claro, queda un poco ahí a la deriva. Otro tema, Eduardo, que te queremos preguntar, ¿esto puede pasar con otras instituciones? Por ejemplo, páginas de municipio, páginas de otras organizaciones. Por supuesto que sí. De hecho, es algo bastante habitual, diría yo. Suceden este tipo de cosas muy seguidos, por ejemplo, en los municipios, ¿ya? Y un ejemplo de eso es lo sucedido hace poco en la municipalidad de Macul, que no sé si viste la noticia. Le hicieron un desfase a su sitio web, ¿ya? Y un desfase, podríamos decir en palabras simples, que es una alteración externa en donde el atacante realiza ciertos cambios distintivos en la página, dejándola fuera de funcionamiento principalmente, y con intención de dejar algún tipo de mensaje en la mayoría de los casos, ¿ya? Lo que sí creo que es importante destacar es que el alcalde salió emitiendo un comunicado con bastante claridad, lo cual es muy bueno teniendo en cuenta de que muchas veces los funcionarios públicos en estos casos no suelen tener en claro lo que van a hablar. Y un caso, por ejemplo, es el ministro de la SECPRES, que él emitió un video hablando de logaritmos, ¿ya?, en vez de algoritmos. O sea, una discusión ahí enorme en alguien que debería de manejar bien el tema para emitir este tipo de comunicados. Mira, acá nos comenta un televidente, dice, de hecho, existe un departamento de ciberseguridad, el CSIRT, que se supone velan para evitar este tipo de ataques. En mi opinión, dice, ha sido el nepotismo quien ha hecho que quienes trabajan en el CSIRT no sean los necesariamente competentes para tal labor. Nos dice que esta entidad es dependiente del Ministerio del Interior, nos manda incluso su página web, le agradecemos acá a nuestro amigo que nos está comentando. Claro, porque ¿qué ocurre con estos organismos que están precisamente para velar la seguridad? O sea, hay que ser muy claros ahí también, Eduardo. Existe un departamento que es dependiente del Ministerio Público que está 100% destinado a velar por la seguridad, y pese a eso se ven vulnerados sus sistemas. Claro, efectivamente. El CSIR es el equipo de respuesta informática del Ministerio del Interior y, como bien dijiste, está velando o debería velar por nuestra seguridad, ya para tratar de evitar esto, evitar que nuestros datos personales sean expuestos. Pero, sin embargo, como expliqué, no existe una política enfocada a la ciberseguridad para reforzar estos temas. Por lo tanto, es difícil que hayan medidas de contingencia como tal en estos asuntos. Se necesita eso, se necesita una política que vaya rigiendo a las distintas instituciones del gobierno para realmente prepararnos ante estas situaciones. Sí, claro, hay que ser un poquito más riguroso. Da la impresión, Eduardo, y bueno, estamos hablando de esta vulnerabilidad, ¿no?, del sistema, de los sistemas de este gobierno digital, pero da la impresión que nuestro país está muy atrás en torno a materia de ciberseguridad en legislación. Porque, por ejemplo, si hablamos de redes sociales,
no hay legislaciones, no hay mayores sanciones, por ejemplo, en filtración de datos, no existe. Cuando hablamos de ciberseguridad por parte de instituciones, en este caso es del gobierno, información, por supuesto, muy privilegiada, que se ve vulnerada y no hay sanciones porque no hay, en materia legal, a qué recurrir. Estamos bastante al debe en torno a esa materia, Eduardo, ¿no? Sí, estamos bastante atrasados en lo que respecta a la ciberseguridad. Falta mucho avance, comprender la importancia, más que nada, diría yo, porque quizás es algo que no se ha tomado muy en cuenta, ¿ya? Quizás no se ha tenido muy presente en los últimos avances del mundo, por así decirlo, pero es que realmente tiene una importancia bastante grande y se puede llegar a sufrir bastante este tipo de ataques que en realidad nos afectan a todos como país. Entonces yo creo que hay que empezar a tomar conciencia todos como ciudadanos y tratar de buscar que se tome conciencia como país en el área del gobierno, que se implementen nuevas medidas, nuevos avances, nuevas políticas, que se logre avanzar. Claro. Eduardo, estos datos que han sido vulnerados, ¿dónde se almacenan? ¿Dónde están? ¿En una nube? ¿Cómo se puede acceder a estos datos de forma de un ciberataque? Claro, estos datos se encuentran almacenados en servidores de AWS, ¿ya? AWS son servicios web que ofrece Amazon, ¿ya? En la nube, o sea, en Internet. Están alojados unas series de servidores y otros servicios que contienen este tipo de información. Y en este sentido, se está hablando últimamente de que AWS sufrió una posible intervención ya desde el lado de la cuenta del gobierno, por lo cual se obtuvo acceso a los datos. Ya, y acá es importante igual aclarar que AWS tiene un esquema ya en donde detallan dos niveles de responsabilidad. Ya. El primer nivel es el cliente, el segundo nivel sería AWS como tal. Y en este caso el culpable sería el cliente, que viene a ser el gobierno. Ya no se puede culpar a Amazon como tal porque el cliente es quien configura, resguarda el acceso y toma las medidas de seguridad correspondientes para evitar este tipo de sucesos. Claro. Ahí queda un poco a la deriva, ¿no? Esta información nuestra personal que queda ahí sin saber bien hacia dónde llegó, qué uso se les va a dar. Esperemos que claramente, bueno, se tome acción. ¿Está identificado ya el grupo que realizó este ciberataque o la persona que habría realizado este ciberataque? No, de momento solo está abierta la investigación y están tratando de encontrar a los responsables, pero no se ha podido identificar a la organización detrás de esto. Y ante esta situación, Eduardo, es difícil poder identificar, porque hay la impresión que es todo como en otro mundo, ¿no? Porque no es llegar y, no sé, ver una huella digital, o hacer un peritaje de ese tipo. Es todo a través de las nubes, ¿no? De las nubes cibernéticas. Claro, efectivamente. Sí es difícil identificar, sobre todo va a depender del nivel de conocimiento y de la experiencia de las personas que hicieron esto, que si lo lograron hacer, yo considero que es bastante. Sin embargo, es imposible no dejar algún tipo de huella en Internet, o algún rastro que se pueda seguir, así que sí existe la posibilidad de que puedan dar con ellos. Va a depender más que nada de la competencia y también de los conocimientos de las personas que estén realizando esta investigación. Claro. Te comento, Eduardo, que, bueno, fuentes de la SecPress, conocedoras de este escándalo de violación de seguridad, señalaron que el gobierno ya impartió una circular entre los diferentes organismos del Estado en la que informa a los funcionarios que se iniciará un proceso para promover entre la ciudadanía la actualización de esta clave única, todo en el marco del mes de la ciberseguridad. Esta estrategia además aseguran que buscará ocultar el impacto y envergadura de la sensible situación informática, sustracción informática. Claro, estamos en el mes de la ciberseguridad, además es como bastante, un poco extraño que ocurran esto y que ocurra además un ataque de esta forma al mismo gobierno. Para la tranquilidad de la gente, Eduardo, hay que dejar claro que si bien se accede, ¿no?, a una base de datos de la clave única, no es que se pueda acceder a realizar trámites o a suplantar identidad con esta información.
Claro, y esto se debe a que en sí la clave única, como expliqué anteriormente, se encuentra encriptada. ¿Ya? Y que para explicar y que la gente igual pueda estar más tranquila, que es una encriptación, bueno, podríamos hablar ahí claramente de un algoritmo, no logaritmo, que es una fórmula matemática compleja, ¿ya? Un conjunto de operaciones que termina reemplazando la palabra original por otra totalmente distinta, combinando normalmente letras y números, ya que es lo que suele suceder por lo general. Entonces, reemplaza lo que viene a ser la clave única por otra frase que no tiene ningún tipo de coherencia o comprensión a simple vista. Y no suele poderse descifrar, ya que para descifrarla se necesita saber la fórmula exacta que se utiliza para este descifrado, lo cual suele desconocerse. Claro, ahí es donde hay que ser claros, no asustarnos, pero sí exigir que al menos se transparente qué ocurre con la seguridad de nuestros datos. Me parece que por parte del gobierno digital también van a tener que ser bastante claros en poder dar una respuesta a la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué se vulneraron? Dar tranquilidad también que, bueno, afortunadamente no fue una filtración que permita acceder a información tan detallada o a realizar trámites personales, pero de todos modos el riesgo está y ante eso es preferible prevenir. Eduardo, este tipo de hechos siempre lo queremos estar informando porque hay que educar. Ya hemos sido muy categóricos en decir que nuestro país está totalmente al debe en materia legislativa cuando hablamos de ciberseguridad. Ante eso, somos nosotros los encargados de informar, de educar. Para ya ir finalizando, son las 11 de la mañana con 1 minuto, los tips que ustedes como Ivy Security nos pueden dar para que la gente prevenga este tipo de ataques. Bueno, entendemos que esto no depende de las personas, pero en general dar tips preventivos para resguardar nuestra seguridad, resguardar nuestra privacidad, nuestras claves secretas, ¿no? Y también no exponernos a este tipo de vulnerabilidades. Claro, primero que nada estar al día con lo que tiene que ver en las noticias de ciberseguridad y tecnología, estar informados con lo que está sucediendo, porque quizás cuántas personas no sabían de esta noticia o no supieron desde el primer momento, y si hubiese sido algo más mayor o más grave, claro, quizás hubiese tenido algún suceso ya malo para estas personas. Estar cambiando de todas maneras constantemente, suceda algo o no, nuestras claves. Ya se recomienda cambiarla cada 1 mes, cada 3 meses, para poder mantener más seguridad en ellas. Y más que nada eso, estar al tanto, estar cambiando nuestras claves y estar pendientes de todo lo que está sucediendo, tanto a nivel nacional como internacional, porque estos ataques están y van a seguir y en aumento. Sí, da la impresión que van en aumento también, Eduardo, tras no toda la conectividad que tenemos durante este periodo. Así que el llamado es a cuidarnos, a cuidarnos no solo de la pandemia, sino que también en materia de ciberseguridad, que se están viendo lamentablemente distintos ataques. Eduardo Arancibia de Ivy Security, cofundador, te queremos agradecer también por tu tiempo, por la disponibilidad que tienen ustedes siempre de aclarar estos temas, de informar y educar a la comunidad, que es tan importante cuando tan poco sabemos de ciberseguridad. Muchas gracias a ustedes por el espacio y nosotros encantados de educar y compartir lo que sabemos con la comunidad. Perfecto. ¿Dónde los encontramos? Sus redes sociales para realizar preguntas, consultas. Recordar que ustedes siempre están disponibles a la comunidad para ayudar, para informar, orientar de forma también gratuita con algunas charlas. Claro, pueden encontrarnos en Facebook como IP Security, en Instagram como IP Security CL, IP-Security CL, o a través de nuestra página web, que es www.ipsecurity.cl, en donde publicamos campañas, próximamente videos tutoriales, tenemos charlas y capacitaciones y las noticias actuales de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad para poder educar a la comunidad. Perfecto, Eduardo, te queremos agradecer. Ivy Security, ahí lo pueden encontrar en las redes sociales, IV-Security. Los encuentran, síganlos, siempre es con muy buena información, ayudando a la comunidad e informando. Gracias, Eduardo, que tengas una buena jornada. La próxima semana seguiremos hablando de ciberseguridad también con la gente de Ivy Security. Igualmente, hasta luego. Gracias.
Gracias, Eduardo. Ahí conversábamos sobre esta vulneración que sufrió, ¿no?, los sistemas de seguridad del gobierno digital, acceso que tuvieron los ciberdelincuentes a la información de claves únicas. Llamar a la calma, eso sí, no fue un mayor ataque en materia de suplantación de identidades, sino que más bien fue un ataque al gobierno.